Hola a todos, volvemos al canal y esta vez con un tema que había querido abordar hace tiempo. Vengo a explicarte detalles, secretos y referencias y curiosidades de algunas de las super técnicas más icónicas de Inazuma Eleven. Ya sabemos que las super técnicas son la esencia de Inazuma, Alguien dijo esencia. así que hablar de ellas siempre es God. Agradecería tu apoyo con un like si te ha gustado el vídeo, y tu suscripción si aún no lo haces, pues hay vídeos siempre y eso me ayuda a seguir mejorando y creciendo para traer el mejor contenido posible. Sin más dilatación, empecemos. Como sabrás, sigo Inazuma Eleven desde el año 2011, o sea, soy un aficionado de huesos amarillos. En aquel entonces había una discusión muy seria sobre dos super técnicas en específico, un debate que incluso llegó a poner en duda a la wiki de la serie. El debate consistía a que el fandom no sabía y hasta discutía sobre cuál fue la primera super técnica que Mark realizó, si era la mano celestial o el despeje de fuego. Y era un debate más serio de lo que te imaginas. En la wiki pasó algunos meses que el despeje fue primero. Ten en cuenta que en ese entonces apenas había información y el fandom aún no era el fenómeno que es ahora, o comparado al japonés de aquella época, donde ya se sabía que la primera super técnica de Endo fue la God Hand. Y es que en efecto, el debate terminó cuando se concluyó que la mano celestial fue primero. Sacar la conclusión fue sencillo. Si Endo sabía el despeje de fuego antes, entonces ¿por qué no lo usó en el partido contra la Royal mientras encontraba una forma de finiquitar la super técnica de su abuelo? Y otra, y lo que terminó de evidenciar fue los videojuegos. La llegada del segundo videojuego a Occidente evidenció lo que el primer juego ya había puesto, que el despeje de fuego es una super técnica secundaria que Mark no aprende por nivel, a diferencia de la mano celestial. Así que, por si tenías duda, aún te lo confirmo. La primera super técnica de Mark es la mano celestial, no el despeje de fuego. Ya se ha hablado de este personaje mucho en este canal. Ya sé que posiblemente estamos ante el personaje con lore más desaprovechado de Inazuma Eleven Go junto a Bailong. Su super técnica insignia es muy buena en los videojuegos. En la serie se puede ver también. No quiero hablar sobre el personaje, sino sobre su super técnica, la estrella oscura. Hay un detalle de esta super técnica que muchos ignoran, o incluso hasta desconocen. La super técnica insignia de la Royal es la Dead Zone, conocida como Triángulo Letal. En la saga Alius la mejoraron y en Go salió una versión aún más fuerte. Pero hay otra versión de esta que pasó por alto. ¿Sabías que la estrella oscura es una versión del triángulo letal, pero de manera individual? Bueno, para los que hemos visto Go en japonés, no nos sorprende esto, pues su nombre es Extend Zone, que deriva de Dead Zone, por alguna razón que eso sí, yo desconozco. En muchas localizaciones occidentales esta referencia se perdió, porque adaptaron el nombre de distinta forma, como el caso del castellano en que prefirió llamarse Estrella Oscura, que me parece un gran nombre, pero hace que pierda la referencia a una de las super técnicas más nostálgicas de la franquicia. Esta es más que nada una hipótesis mía. Probablemente alguien más la ha pensado, pero quiero que aquí se escuche primero. Las super técnicas de pingüinos son muy llamativas. Su concepto de pingüino emperador viene que la Royal en japonés se llama Taikoku, o sea, imperio. Bien, a lo largo de la serie vemos muchas variantes de esta super técnica, en especial las enumeradas del 1 al 3, y de ahí hay un salto increíble en Go hasta el número 7. ¿Cuáles son las otras super técnicas del pingüino emperador que van del 4 al 6? Empecemos con el pingüino espacial, una variante realizada por la Alius. Supongamos que la aprendieron de Ray Dark mientras estuvo entrenando en la Redux. Ese sería el pingüino 4. Con el pingüino emperador X de demonio, esta versión puede considerarse la número 5, y en los videojuegos aparece una super técnica llamada pingüino múltiple, que consiste en que el jugador se multiplica para realizar el pingüino emperador. Esa sería la 6, y allí llegamos al pingüino emperador 7, el del arco iris. Esas serían las que consideras los pingüinos faltantes. De allí vinieron la mano de pingüinos, pingüino aéreo, pingüino perfecto, pingüino angelicales y demoníacos, y el pingüino emperador con tiburón. Eso y súmale la super táctica de la marcha de pingüinos. Ahora vamos con una super táctica, el trueno rodante. Trueno rodante es una super táctica del equipo representante de Estados Unidos, el Unicorn, y una de las super tácticas que más me han ayudado en los juegos de Inazuma Eleven, específicamente en el 3, aunque esconde algo turbio detrás, tanto que hasta cuesta creer que es una mera coincidencia.
El asunto es que Rolling Thunder es el nombre por el cual se conoce la que posiblemente sea la operación más cruel y sanguinaria desplegada por el ejército estadounidense en la guerra de Vietnam, en donde atacaron varios puntos y ciudades importantes, pereciendo tanto soldados de ambos bandos como gente inocente. Y bueno, es tétrico que una super táctica precisamente de un equipo estadounidense se base en una estrategia militar de una de las guerras más crueles y devastadoras de la historia de la humanidad. Así que dime si crees que es una mera coincidencia o si fue a propósito. El Tornado de Fuego es una de las super técnicas más icónicas de la franquicia y una que más variantes ha tenido. Es tan legendaria que incluso le han hecho versiones como super técnica combinada. Pero si eres observador como yo, te habrás dado cuenta de algo. Todos los usuarios de esta o una de sus variantes individuales la realizan con la pierna izquierda, incluso personajes aparentemente diestros como Turner. En fin, así era hasta que en Inazuma Eleven Ares vimos la primera excepción. Kosomaru se volvió el primer personaje de todo Inazuma Eleven que realizó un tornado de fuego o alguna de sus variantes con la pierna derecha. Este detalle personalmente me encantó, y si algo agradezco a los animadores de Ares es que se hayan tomado el tiempo de hacer esta variante de la animación para hacer un detalle muy realista, pues en la vida real hay futbolistas diestros y zurdos. Así que déjame en los comentarios si te habías dado cuenta de este detalle. En este punto haré un poco de trampa, y digo un poco porque si bien hablaré de una super técnica, no es tanto así. Bueno, déjame explicarme bien. Si vemos a los tres porteros protagonistas de la serie Go, Ibuki es el que más gusta a la gran mayoría. Este basquetbolista convertido a portero tiene tres super técnicas principales: parada mate, zarpazo poderoso y mate del dragón. Super técnicas que por obviedad están inspiradas en movimientos del deporte de la pelota naranja. Pero no es de eso que te vengo a hablar. Fíjate que en las tres super técnicas que te mencioné, y piensa en los porteros protagonistas anteriores a Terry, e incluso cuenta a Norika. Terry es el único portero que ha pertenecido a un equipo protagonista que nunca realizó una super técnica variante de la mano celestial o la mano mágica. Veremos si el portero de Victory Road también rompe con la tradición, que probablemente así sea. Volvamos a nuestro protagonista y una hipótesis que se ha manejado en la comunidad desde hace muchísimos años. Tal vez la habrás escuchado, si no, te la cuento. Se ha llegado a teorizar que las super técnicas principales de Mark están conectadas entre sí, a grado que sus versiones finales son la perfección de las primerizas. ¿Me explico? La mano celestial es una mano grande. De aquí se menciona que el demonio de la mano mágica es la forma completa de la mano celestial, no solo la mano. El puño de la justicia, bueno, super puño invencible como lo conocen, en los videojuegos se muestra que es una mano celestial que se vuelve un puño. Cabezazo Megaton es lo mismo pero hecho con la cabeza. El puño de furia es el mismo demonio que hace la mano mágica, que vuelve su mano un puño para hacer un movimiento de martillo. Ahora bien, con la mano ultradimensional parece que el patrón se rompe, pero no es así, pues esta se realiza cuando Mark quiere hacer el puño de furia. Este cambia el movimiento e impacta un puño contra el suelo para que este se expanda por toda la portería, así que sigue estando conectada. Aquí llegamos a la parada celestial, una super técnica con el demonio perfeccionado que usa ambos brazos. La mano Omega parece ser una mano celestial en todo su máximo poder, y las variantes de Go van por ese camino, como la bimano celestial que parece ser la parada celestial, pero solo con manos y sin usar el demonio. Pero bueno, como nada es perfecto, en Orión se rompe un poco el patrón con las super técnicas de diamantes. Para ir dejando ya en paz a Mamoru, hablaré de otro debate sobre algunas de sus super técnicas, pues hubo un debate y algunos aún lo sostienen, que el despeje explosivo deriva del despeje de fuego. Y aquí diré que están equivocados y a la vez están en lo cierto. ¿Por qué? En el anime y videojuegos en ningún momento se menciona que el despeje explosivo sea la evolución del despeje de fuego. En palabras simples, son super técnicas distintas. Incluso en el partido de Orfeo contra el equipo D, vemos que Mark realiza un despeje de fuego a su máximo nivel. Entonces, ¿por qué a la vez sí lo es y a la vez no? Pues en el manga esto sí es canon. En el partido contra Shuriken, Mark realiza un despeje de fuego, y al ver que no tiene mucha fuerza, entonces empieza a realizar varios, creando así el despeje explosivo. En este caso, dejo a tu criterio si crees que estas super técnicas se complementan o son totalmente independientes. Hagamos justicia a un personaje muy infravalorado. Seamos francos, las temáticas de super técnicas de dragón son God.
Y las super técnicas de este muchacho son una locura, en especial cuando te das cuenta que están conectadas entre sí, siendo una evolución de la otra. El remate dragón muestra un mítico dragón oriental, con dorso largo y sin alas, así como Shenlong, dragones que puedes ver en la cultura china y japonesa. El remate guiberno, como su nombre lo dice, tiene los guibernos o estilo de dragón europeo, esos que parecen arrodillados, casi en 4 patas, ya con alas y un cuerpo más expandido. Luego tenemos al Megadragón, una super técnica que evoluciona de la anterior. Aquí vemos un estilo de dragón en 2 patas, musculoso y más monstruoso de lo habitual, porque aquí ya es un estilo de dragón más occidental, parecido al guiberno, pero más del estilo americano. Y terminamos hablando fugazmente de la super técnica más poderosa de todas. Así es, la limonada de fuego. Sinceramente, a mí no me daba nada de risa el gag de Goujin al llamar así al torneo de fuego y que después resultara una super técnica muy rota. Shosuke Takeuchi bromeaba en los sets de grabación de voces del tráiler de la serie, cambiando la palabra tornado por lemonedo, o sea, la pronunciación japonesa de limonada. Y la broma gustó tanto que la incluyeron como super técnica en la serie final. En muchos doblajes el gag no era adaptado, siendo el español de los pocos que sí lo hizo con el doblaje que se hizo en Colombia, cambiando la palabra limonada por granizado, para que ésta se adaptara de mejor manera, lo cual para mí tiene menos gracia de lo que ya tenía. Ahora bien, ¿es el granizado de fuego una variante del tornado de fuego? Pues no, no lo es. Esta super técnica no está creada a partir del fuego como la original y sus variantes combinadas, ni es un tornado como otras variantes como la super técnica de Shadow o la de Murdoch. Simplemente es un tiro muy potente que saca una especie de kun verde que supuestamente es jugo de limón explosivo. Si te gusta el gag y la técnica, lamento decirte esto. Y si no te agrada y eres fan de Axel, pues déjame decirte que no te preocupes, no es una variante del tornado de fuego. Y bueno amigos, esto ha sido todo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda que tu apoyo me sirve de mucho. Nos vemos en la próxima para más contenido.